Muy buenas tardes, ya estamos aquí una semana más, un día más con la tertulia de 8 Magazine Palencia, la tertulia de la 8 en definitiva, para hablar de temas de actualidad, de temas cercanos que nos afectan a todos, y vamos a hacerlo en muy buena compañía, como siempre. Por otra parte, vamos a comenzar presentando a David Cerchilla. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y gracias por invitarme a la televisión de todos los palentinos. Que es la suya también, como palentino, como compañero y como además colaborador, como tertuliano. Encantados y agradecidos siempre de que esté aquí, también muy bien acompañado por Carmen Fernández. Muy buenas, Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí, buenas tardes y buenas y calurosas también, ¿eh? Aquí un poco más frescas. Aquí mucho mejor. Sí. No se mucho nota, mejor. pero se agradece. Y también nos acompaña, cerramos esta terna con Fernando Hermoso. Muy buenas, Fernando. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Como siempre es un placer tenerla aquí con nosotros y abordar temas, como decíamos, de actualidad, cercanos. Vamos con algo que no es únicamente palentino, pero que hemos notado, por supuesto, también los palentinos. Vamos a empezar hablando, y eso que estábamos con temas muy interesantes antes de arrancar la tertulia, pero vamos a comenzar hablando de algo que afecta a nuestros bolsillos. Todos lo hemos notado. De repente la gasolina ha subido desproporcionadamente, se acabaron las ayudas y, sobre todo, lo hemos notado en lo más inmediato a la hora de pasar por la gasolinera y llenar el depósito de nuestro vehículo. Esto es lo que nos contaban quienes ya percibían y se lamentaban de esa subida que era de esperar, pero que a muchos nos pilló por sorpresa. Las medidas para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán van a continuar, en principio, durante los próximos 3 meses, desde su implantación en marzo, según el Gobierno. Han reducido en términos promedio al mes 1 punto de inflación. Y ahora, pese a que los precios de la energía empiezan a bajar, se van a mantener, aunque con algunos cambios. Por ejemplo, en los carburantes, que recuperan el IVA del 21%, pero siguen con el impuesto de hidrocarburos recortado. ¿Y cómo lo vamos a notar al repostar? Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre. Y 0, salvo que el conflicto se agrave ya en octubre. Hasta ese mes, transportistas y profesionales del sector primario continuarán con su descuento de 20 céntimos litro. Y además, en el caso del campo, lo que añadimos es 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles. Medidas a corto plazo que se unen a otras estructurales para extender la electrificación y las energías renovables. Por ejemplo, la reducción progresiva del impuesto sobre producción eléctrica hasta su desaparición en 2028. Por su parte, el Partido Popular, si bien hablaba de quizás apoyar esa prolongación del decreto, o al menos ese pequeño colchón para que se vaya aterrizando poco a poco en la nueva situación económica, también ponía sobre la mesa la opción de que el Gobierno respaldara una reducción en impuestos que se calculaba en torno a 3.200 millones y que afectaría, o que de alguna manera beneficiaría más bien a los primeros tramos del IRPF, pero también a los autónomos. Es la proposición no de ley que el PP ha registrado en el Congreso, con la que dice que se puede devolver dinero a las familias, a los autónomos y a los agricultores. Proponemos, en términos generales, una rebaja fiscal de 3.200 millones de euros. Entre otras cosas, los populares proponen que se adapte el IRPF a la inflación en los 3 primeros tramos de la renta y en las deducciones por maternidad y por familia numerosa. Además, sugieren eximir del IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros al año. El plan también contempla suprimir ese impuesto para la electricidad y extender su reducción otros 3 meses en productos energéticos y alimentarios, recogiendo la posibilidad de que se prorrogue si es necesario. Proponemos menos voracidad fiscal y más alivio para los hogares. Y esto es lo urgente. Lo demás, a lo que se dedica el Gobierno, que es el ruido, las cortinas de humo y unos presupuestos de mentirijilla, no resuelve la vida de nadie. También proponen una bonificación del 11% del precio del litro de combustibles de automoción y agrarios durante un periodo de 3 meses ampliable. Bueno, pues acabó la excepción ibérica, acabaron esas ayudas. Vamos a ver, David, cómo vemos, por un lado, la propuesta del Gobierno para intentar amortiguar esta vuelta al statu quo habitual y la propuesta alternativa del PP. Bueno, en primer lugar sí que me gustaría, que a veces parece como que las administraciones nos hacen un favor y recaudan menos. No, señor, están recaudando más. Y dentro de lo que ganan de más, estaría bien que aminoraran el bolsillo del contribuyente.
porque no nos olvidemos que todas estas grandes crisis que han sucedido, que vaya racha y vamos, que si pandemia, que si guerra, no sé qué, no sé cuál, no salimos de una, han hecho incrementar los precios, por lo tanto el porcentaje de los impuestos que cobra el Estado u otras administraciones también ingresan bastante más. Yo creo que es de ley que el Estado no es que recaude menos de lo previsto, sino ganando más de lo previsto o ingresando más de lo previsto, que ese beneficio a mayores que lo reduzca y pueda repercutir en diferentes sectores. O sea, cualquiera que hable con un transportista, además de todos los problemas que tienen, las cifras que te dan es que 10 céntimos de euro en el diésel es muchísimo dinero para ellos. Para mí no, que oye, cojo el coche, voy, hasta algo, no lo noto. Pero para los profesionales del sector es muchísimo dinero. Dinero que, por cierto, a veces no lo repercuten en lo que ganan, porque no pueden hacerlo, pero si lo repercuten, pues es una cadena. Es decir, si yo te cobro 10, lo que sea, una cantidad de 10 céntimos más por kilómetro, por un transporte no sé qué, pues el objeto que se va a transportar también va a repercutir. Bueno, yo creo que estas medidas son necesarias en momentos como los que estamos viviendo. Recuerdo, no es que el Estado gane menos porque está ganando más, simplemente que de lo más que está ganando, pues reduce un poquito sus beneficios. O sea, creo que son necesarias porque al final lo pagamos todos. Bueno, pero es que de hecho incluso cuando el gobierno dijo que iba a reducir, a raíz de la última crisis, por la guerra, que iba a reducir el IVA, lo ha reducido al 10%. Muchos sectores pedían que lo redujera al 4%. Yo creo que se tendría que haber establecido el IVA en el mínimo, en el 4%, y haber continuado ahora hasta que la situación, pues bueno, se corrija del todo. Parece que tiende a corregirse. Bueno, tampoco lo voy a decir con toda la seguridad, porque lo que hoy parece que hay un acuerdo, mañana se desmiente, al día siguiente... Lo que ahora. Por la tarde se producen ataques y se vuelve a lo acordado, se vuelve a desacordarlo. Bueno, en fin, son unas cábalas que no entiende nadie, ¿no? Entonces yo creo que en principio el IVA tendría que estar, el IVA superreducido en el 4% y luego bajar un poco, porque caramba, cerca del 50% del precio de los combustibles son impuestos. Yo creo que hay margen como para aliviar el bolsillo, lo que decía David, a los españoles, y al mismo tiempo que el Estado recaude con la venta. Además, ahora estamos en plena operación salida, con lo que todos los ciudadanos que llenamos el tanque del depósito ya tenemos 5, 7, 10 euros más que en la misma época del año pasado. Entonces yo creo que hay bastante margen para que se contribuya a mejorar el bolsillo de los ciudadanos, y luego en particular de los que se dedican al sector del transporte, porque para ellos es cierto que tienen muchísimos problemas, y uno de ellos es además el de los precios de los combustibles. Y hablo, y por ser yo autónomo, de los problemas de los autónomos. Yo creo que también ahí lo que propone el Partido Popular lo veo bien, porque se debía de, quitar el IVA para los que no ganan, creo que son hasta 85.000, menos de 85.000 euros al año, que además lo contempla Europa. Se tendría que haber hecho ya hace tiempo y no se ha hecho. En definitiva, vamos a ver si podemos aliviar un poco, pues no sé, la economía, que es una economía circular, y que si se me alivia el bolsillo, voy a poder colaborar y los empresarios van a poder contratar a personal. Al final es toda una cadena y se necesita un poco de movimiento para que el movimiento continúe, ¿no? ¿Cómo vemos, Carmen? ¿Está bien prolongar ayudas? Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, porque además aquí lo que no cambia y lo que no tiene perspectiva de cambiar es el tema de la inflación, y estamos las familias cada vez más ahogadas. O sea, tú por mucho que quieras ahorrar y que quieras hacer menos gastos, pues es que es imposible, porque efectivamente el gobierno es muy voraz con todos los impuestos que incluso se han creado. Yo todavía recuerdo el impuesto al azúcar, a las bebidas azucaradas, al plástico, no sé qué, que todo al final acaba repercutiendo en el consumidor. Y claro, esto va a pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es tomar medidas, porque efectivamente el alza de los impuestos nuevos que ha creado, le permite una ganancia elevadísima, como nunca el gobierno ha tenido en muchos años, total, para pagar a sus socios, porque hemos visto en lo que se va, es una cuestión meramente política.
está gobernando para mantenerse, y en quien no piensas en los españoles que en el día a día están sufriendo penalidades, porque hace muchos años que no se veían colas en supermercados, que esto está más barato. O sea, la gente ha vuelto a una situación de mirar muchísimo, muchísimo el euro, porque si no, no llegamos a fin de mes. Y bueno, pues yo creo que estas medidas son precipitadas, porque la situación puede haber mejorado en el terreno bélico, pero no en la situación diaria de los españoles. Y las medidas del Partido Popular me parecen oportunas, porque están más de acuerdo con lo que las personas necesitamos. Yo, por experiencia, que vengo de haber estado unos días en Portugal, un día en realidad, y daba gusto pasar y decir, 40 céntimos más barato en España. La duda que tengo es hasta qué punto Europa nos permitiría bajar el IVA. Si los servicios que se prestan en Portugal son como los... Me refiero por el precio de la gasolina al pagar, a la hora de pagar. Carmen ha abierto el melón de la inflación y no todo es el gobierno. Es decir, bueno, claro. Yo me acuerdo cuando empezó voy a poner ejemplo de una bebida alcohólica que costaba 12 euros en la pandemia. A día de hoy está 17. La excusa para que subiera cuando la pandemia era que si el transporte, que no llegaba, luego que si el cristal. Hay algo que se nos escapa y que no es cuestión ni de gobierno ni de consumidor, pero hay ciertos incrementos que se han producido que no les puede regular un gobierno, sino que hay algo, no sé, no quiero yo aquí hablar de manos negras. Suena y tal, conspiración, pero es cierto, o sea, cualquiera va a comprar fruta y el gobierno no ha hecho nada para que eso suba. Pero algo ha pasado, que resulta que el agricultor cobra lo mismo o menos, como está pasando con los cereales, que es otro melón, que si queréis podemos abrir. Ayudas iba a abrir ahora por ahí. Pues entonces no quiero... No, justo tal cual, iba a decir, que nos hemos centrado en la gasolina. Vamos a ser, ahora el gobierno de la Junta de Castilla y León tiene que mover ficha, porque aunque muy insuficientes las ayudas del gobierno a los cerealistas, sobre todo, pero la Junta lleva unos... Es lo que reclama, te voy a decir, Asaja, nada dudoso. Es decir, ahora os toca a vosotros, habéis estado sin formar gobierno, pero a ver qué ayudas dais a los agricultores. Con esto, ¿qué hay que decir? Pues lo que retomaba anteriormente, que veo que el productor sigue cobrando lo mismo o menos, el consumidor sigue pagando más y algo está pasando por el medio. Que no sabemos. Yo creo que puede ser que la gente ha descubierto que estábamos dispuestos a pagar ese precio y ahí se ha quedado. Hablaba antes Fernando, por ejemplo, del caso suyo, ¿no? Como autónomo, citaba ahora David a los agricultores por el enorme coste del gasoil, pero también de los fertilizantes, en teoría, ¿no? En resumen, de todos los insumos. Carmen, al final, este era un decreto que afectaba a muchos sectores, sí, y que quizás no sé hasta qué punto se alivia más con ayudas o, como decíamos, con la reducción de impuestos a que se pueda generar actividad y que la gente tenga más poder adquisitivo. Yo creo que tiene que ser un mix de las dos cosas. Hay sectores a los que hay que ayudar, claramente, y luego los impuestos, porque es que ha habido mucha voracidad en este tema y no se han estudiado las situaciones concretas de los sectores y de la población en general. Pero tiene que haber ayudas, porque yo soy partidaria de que ciertos sectores reciban ayudas, efectivamente, pero luego, sobre todo, para que estos sectores se enfrenten en igualdad de condiciones a la competencia que viene de lejos, que efectivamente en el tema de los productos agrícolas pues no es lo mismo producir en España que producir en Marruecos o al otro lado de... Y también te pasa en temas de, un comercio. Cuando abre un comercio tiene una serie de gastos simplemente por levantar la verja que no lo tienen otras grandes empresas o plataformas, y entonces todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tiene que haber ayuda, tiene que haber reducción y sobre todo tiene que haber una justicia y ser equitativos para todos es poder luchar en las mismas condiciones, porque si no es muy complicado, yo soy salir adelante. Partidario del pago de impuestos. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, un día escuchaba que los jóvenes dicen no hay que pagar impuestos. ¿Por qué razón? Porque realmente un joven no va a la sanidad. Claro. O sea, no tiene esa idea, no percibe que de que eso tiene, de que todo tiene un coste. De que a él le beneficia. Y es cierto, o sea, yo cuando me lo explicaron digo, pues tiene toda la razón. Alguien es joven, pues sale, se piensa que todo la propina a los padres, pero a mí la sanidad me da igual porque no voy, porque soy joven. La carretera, pero luego, según te vas haciendo mayor, te das cuenta de la necesidad.
Otra cosa es, como digo yo siempre, el problema no es pagar impuestos, sino la sensación que puede tener la gente de decir, ¿para qué pago impuestos? Es decir, destino. vale, tú me quitas un X% de mi sueldo, pero es que la carretera estaba echada, es que la sanidad llevo Esperando. 3 meses de cola. Es que se han ido de fiesta algún ministro por ahí. Pero o para a- eso o algo ayuda muy que poco sea. eso. Ya, bueno, es que Entonces, esos casos- la percepción, el ciudadano yo creo que está dispuesto a pagar impuestos siempre y cuando tenga la percepción de que eso va a un buen, De que esos a un buen impuestos- Bueno, Sí, eso sí, cuando sí, te vas a sí. Estados Unidos y tienes un percance y tienes que pagar la factura del médico, te das cuenta enseguida, entonces ya la sanidad pública Ahí a la española... fuerza, ¿no? Yo soy partidaria, fíjate, que muchas veces en todos estos casos, yo sí que pasaría... Pues eso, usted La ha minuta. estado... Sí, Esto es sí, lo sí, que le para habría que por lo costado. menos O supiéramos incluso, lo que nos... no es mi caso, pero una persona que gana 6.000 euros, pues a lo mejor, hablamos del copago, a lo mejor él por las aspirinas tiene que pagar 2 euros, he puesto un ejemplo tonto, Que no va a ser nada, pero... 2 euros más que una persona normal. No sé cómo decirte, creo que a veces en ciertas situaciones esas pequeñas cosas... Pues, Más pues- progresivo, ¿no? Que, oye, pues a lo Claro, mejor... lo que pasa es que el que más paga dice, ¿y por qué voy a tener encima? Pago más porque gano más Sí, sí, y que sí, encima lo- voy a tener que... Sí, sí, no, que lo puedo No lo entender. sé, eso no lo sé, pero sí es en verdad que en esas pequeñas cosas. La o sea, transparencia de saber lo que tú estás ahorrándote al no tener que hacer ese gasto, yo creo que nos vendría muy bien a todos, efectivamente, en las medicinas, en el servicio. Bueno, ahora todo el mundo sabe, por ejemplo, todas las ayudas en transporte gratuito, tú sabes lo que te estás ahorrando. Bueno, pues ahí yo sí, pero también Igual lo no que, debiera lo que ser estamos gratuito para pagando todos. innecesariamente, porque hay esas ayudas, mucha gente que se va a Valladolid a irse de compras. Ya, Sí, que es sí. que, Por ejemplo, a ver, O mira, o sea, una trampa que hacían mucho, que yo sé de buena fe de gente que cogía billetes, total, que por eso luego Renfe acabó sacando Sí, sí, una sí. norma Pero- diciendo, y si no, no sé si es Te que no se te penalizan, reembolsaba, o- te Sí. Pero esto penalizan. del transporte Porque la gratuito, picaresca- pues es que hay mucha gente que se va a Valladolid a tomar el vermú. Sí, sí. Yo aquí quiero que se lo paguen al que va a trabajar o Bueno, a estudiar, pero es que, a no al que va... somos un país un poco, en ese sentido, No, poco no, no. responsable. No, en porque si general. me lo pagan, ¿por qué voy a renunciar? Ya, el que es no. irresponsable es el político que abre la mano de forma No, pero populista tú para todo el tienes mundo. que ser también No, responsable sí, de porque decir, mi necesidad es realmente esta. difícil aplicarlo. Quiero decir, a los transportistas está claro que sí, son los transportistas, tienen un carné y tal, pero ¿de qué manera se separa el que uno tenga una bonificación en la gasolina para ir a Valladolid? ¿Cuál es? No, no, no hablo de ¿no? gasolina, hablo del transporte en Vueltas. bus. Hablo del transporte en Sí, bus. pero que la ayuda en qué momento puede ser licitada Claro, o eso necesaria también pasa para con uno. las es para ayudas a otro. familias numerosas. Lo que Pues sí- no me parece bien, porque hay familias numerosas que meten Claro. más sueldo en casa que una persona que está con su perro Lo que de sí hay mascota. servicios, me parece, y lo comentabas tú antes, hay servicios que son gratuitos, pero ya cuando finaliza el servicio, creo que hay algún servicio hospitalario que te dicen, el servicio que usted ha recibido han tendría empezado, un sí. coste de 600 euros, Han que a usted empezado- no le ha Igual ya costado tarde, nada. ¿no? Para- La Junta de Castilla y León, cuando ofrece alguna rueda de prensa, no sé si habrás estado, Nacho, nos da el dato de lo que cuesta diariamente abrir el El CAUPA, hospital, sí. y no me acuerdo ahora la cifra, pero te caes de bestia. espaldas. Te caes de espaldas y dices... Claro, entonces Y para que- eso sirven nuestros... Yo creo que No, todas las sí, personas somos conscientes de que los impuestos son necesarios, les tenemos que pagar, y además les tenemos que pagar con conciencia y estar satisfechos. Pero claro, cuando ves que parte de los impuestos van a fiestas... Bueno, y para sobre decir, todo que ves es que tú, poco por un edificante. error que hayas podido tener con Hacienda, tienes ahí, Dios mío, qué crisis, y sin embargo estos señores han estado manejando dinero como les ha dado la gana, no sé si blanco, negro, azul marino, y no ha pasado nada. O sea, es... Entonces, eso podemos ayuda tampoco, en poco. Creo yo, efectivamente, como estos casos no ayudan mucho, tampoco podemos hacer de lo insólito o de lo poco habitual, que al final queda la sensación de que, claro, es que esto es todo Porque además así. es el chocolate del oro. es decir, Efectivamente, lo que al ha final podido también gastarse ocurre lo mismo Ábalos, a es la- el chocolate Pero del te oro. enfada. Pero sí. Mira, Marc Márquez, recientemente a una entrevista le preguntaban por el tema de los impuestos. Hay muchos pilotos que viven en Andorra. Él es de Cataluña y bueno, lo tiene al lado. Y él dijo que estuvo 2 meses viviendo en Andorra y dice, yo quiero vivir tranquilo. Claro. Y se ha vuelto. O sea, volvió a cotizar. Dice, porque, a ver, a mí entre tener 70 millones de euros, que les tendrá, o tener 140, mi vida no cambia. Pero el vivir tranquilo, Claro, el una no tener sanidad, problemas, efectivamente. el que estoy aportando, dice, eso me lo da todo. Y me parece que es un buen ejemplo. Hay una considerable colonia de venezolanos en nuestra tierra que, obviamente, a raíz de las noticias que llegaban desde su país, desde los
este suceso, ¿no? Con este doble terremoto y con unas cuantas réplicas posteriores, pues se preocupaban y sobre todo trataban de contactar con sus seres queridos y de mandar ayuda, muy importante. A lo largo de todo el país se han sucedido ejemplos de solidaridad y sobre todo colectas y ayudas varias y diversas que están tratando de llegar al país para ayudar a quienes más los necesitan. El terremoto tambaleó también sus vidas a 7.000 kilómetros de distancia. Aquí en Valladolid residen más de 5.000 venezolanos. Inmediatamente después de conocer la catástrofe, se movilizaron para ayudar a sus compatriotas. La convocatoria ha sido masiva. En menos de 24 horas hemos podido enviar a Madrid 4 furgonetas a tope y 2 coches particulares que voluntariamente también se han ofrecido a llevar todo lo que hemos recogido. La comunidad vallisoletana se ha abocado y la comunidad venezolana aportar todo lo que ha podido. Su sede en el barrio España se vio desbordada en muy pocas horas, por eso han tenido que priorizar lo que es más urgente. De momento lo que es ropa, calzados y agua no lo estamos recibiendo, o sea, ya no lo vamos a recibir. La prioridad son alimentos no perecederos e insumos sanitarios, o sea, todo lo que sea de primeros auxilios. Desde aquí centralizan la ayuda que desde varias provincias están enviando para ayudar a las miles de víctimas. Saben que estas horas son críticas, pero que la ayuda será necesaria durante mucho más tiempo. Ahora mismo es el auge, pero no queremos que se enfríe porque sabemos que al pasar las semanas, a pasar los días, la gente, bueno, ya como que empieza a enfriarse un poco. Porque a miles de kilómetros no solo está su patria, está su familia, su vida, que la noche del miércoles se resquebrajó sin avisar. O unas personas que, bueno, que están en estado de salud crítico, otras que perdieron sus familias en el sitio, pero mayoritariamente ya las personas que tienen familiares en las zonas afectadas saben de ellos, siempre con la fe puesta en Dios, de que de esta salimos como siempre. Y en Palencia también decíamos el ejemplo, ¿no?, de la Asociación de Valladolid, que ha intentado reunir fuerzas, apoyo y sobre todo material para enviar hasta allí. Aquí en Palencia tenemos también una considerable colonia de venezolanos, pero tenemos también, por ejemplo, el caso de una palentina a quien estos terremotos, este suceso, le pilló precisamente en esta tierra, acompañando a su marido de origen venezolano en la visita a sus familiares. Vivieron de primera mano ese hecho, ese desastre natural, pero sobre todo ha visto también las consecuencias posteriores de cómo el gobierno no está reaccionando de la mejor manera para ayudar a quienes están más afectados por este terrible terremoto. Era su último día de vacaciones en Venezuela, estaban en el coche y el suelo comenzó a temblar. Estábamos parados en ese momento en un Macauto y hubo gente que le llegaron alarmas un minuto antes, sabía que era un terremoto, nosotros no entendíamos nada de lo que estaba pasando, pensábamos, el coche se empezó a mover, pensábamos que eran los niños que estaban jugando porque íbamos toda la familia dividida en 2 coches, hasta que nos dimos cuenta, bueno, de que era un terremoto y el edificio de enfrente se empezaron a caer las paredes y en un momento determinado el edificio que teníamos a nuestra derecha, pues en cuestión de 10 segundos, se derrumbó totalmente. Todo se volvió un caos. Gente desesperada, corriendo, edificios que se caen, tendido eléctrico que se cae, los huecos que se abrían en la carretera, los coches que se quedaban dentro. Consiguieron esquivarlo todo y salir de allí, pero tuvieron que volver al día siguiente en busca de sus familiares. Estuvieron como 16 horas desaparecidos, que no sabíamos nada de ellos y bueno, pues tuvimos la gran suerte de que los encontramos y nosotros hemos tenido la gran suerte de estar todos bien. Aparte de la ya experiencia traumática, esta palentina, residente en Andorra, vuelve preocupada por lo que vivió allí a nivel de asistencia. Los pocos policías que había únicamente estaban intentando impedir el paso de la gente que quería bajar al agua y a ayudar, y que la gente que estaba rescatando al resto de gente eran civiles. La policía estaba mirando. Denuncia que el papel del gobierno venezolano solo ralentiza la ayuda y ha evitado que más personas hayan podido ser rescatadas. Están retrasando o impidiendo la llegada de rescatistas y así como impidiendo también la llegada de la ayuda humanitaria que se está enviando desde todo el mundo. Y cree que el pueblo venezolano irá despertando poco a poco y dejando de lado el miedo que sufren y que agrava más si cabe aún la tragedia natural. Pues si no fuera poco, Fernando, que en una situación de desastre total y absoluto como este, que uno esté esperando ayuda y que no llegue, eso nos hace reflexionar sobre el estado del bienestar que tenemos, ¿no?, y sobre la realidad de aquel régimen. Está claro, yo creo que el principal reto al que se enfrentan ahora los rescatistas es la coordinación. Cuando estamos en una catástrofe de unas características tan evidentes como esta, donde han caído cientos de edificios, donde hay... Yo además es curioso, yo monitorizo los periódicos digitales
constantemente, y cuando a los pocos minutos ya había algún medio que publicaba que se habían producido 2 terremotos en Venezuela, lo publicaba algún periódico incluso no como noticia importante, sino entre las 4 o 5 un poco escondida y tal. Yo decía, esto tiene toda la pinta de ser una catástrofe que seguro que en unas horas ocupa la primera plana de todos los medios internacionales. Así fue. Hablaban de 24 muertos y tal, y yo, hablando con algún venezolano, le dije, no menos de entre 2.000 y 3.000 personas va a haber fallecidas. Creo que ahora nos movemos por entre 2.000 y pico, cerca de 3.000, pero es que el problema es que incluso fuentes de Estados Unidos dicen que podríamos llegar casi a los 50.000 fallecidos, porque hay muchas personas, muchos edificios que están caídos, que están, las personas que habitaban están sepultadas, están centenares y miles de personas desaparecidas, y presumiblemente un alto índice de esas personas desaparecidas van a figurar como fallecidas dentro de algunos días. Entonces, esta catástrofe es importante, pero sobre todo ahora llega la coordinación. Van cientos y cientos de militares, de rescatistas. ¿Por dónde empiezan? Es que, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para, ante una magnitud semejante, por dónde empezamos? ¿Cuál es el orden de prioridades? ¿Sacamos a los que pueden estar todavía vivos y se les acaban las fuerzas, que es por lo que están haciendo? Luego la reconstrucción. A mí aquí hay una pata del banco que me cojea, y es Estados Unidos. Estados Unidos se está quedando con él porque lo gestiona el petróleo de Venezuela, y se está quedando con el rendimiento del petróleo, y ellos dijeron al principio, Estados Unidos va a responder ante esta situación. Yo no he leído grandes titulares de que Estados Unidos esté apoyando, esté enviando dinero, más que por lo menos lo que está haciendo España o lo que está haciendo cientos de países. Yo creo que aquí ahora la pelota está en el tejado de los Estados Unidos. Caramba, tienes que dar el callo. Si has hecho una operación en los primeros días de enero para descabezar el gobierno de Venezuela, deteniendo a Nicolás Maduro, ahora tendrás que decir, tengo que poner, el principal apoyo tiene que venir de los Estados Unidos de América, no os puedo dejar solos. Y no leo noticias encaminadas a que Estados Unidos está haciendo un gran apoyo al pueblo de Venezuela. La situación, desde luego, es dantesca. Bueno, yo la verdad es que lo que queda claro es que la sociedad civil está por encima del gobierno en todos los sentidos, porque son los que efectivamente se han tirado a las calles con sus propias manos y están haciendo un esfuerzo tremendo por salvar vidas. El gobierno de Venezuela, yo creo que está a ocultar sus mentiras y toda la corrupción y toda la historia que hay, y con noticias alarmantes de la policía o los militares que se están quedando con la ayuda que está llegando, o que simplemente están dedicándose a buscar en las zonas más ricas a ver si pueden sacar dinero y joyas es algo que a mí me parece horrible. Creo que el gobierno español podría haber hecho también algo más, porque aquí han sido más los ayuntamientos quienes se han movilizado. El gobierno español, ha dicho que se utilicen los canales ordinarios que están, pero es Venezuela, es un país amigo, es un país hermano. Nosotros podríamos haber hecho un papel, yo creo que mejor, porque efectivamente los efectivos que se han mandado, bien, pero muchos han sido particulares, bomberos particulares, y luego ese problema que han tenido con las líneas aéreas, que no podían desembarcar, que no podían acudir. Yo tengo amigos médicos también venezolanos que están diciendo que no les permiten atender a la gente. O sea, me parece un despropósito tal. Venezuela, que era un país ya tan tocado por la desgracia, que estaba viviendo unas situaciones espantosas porque no había medicinas, no había alimentos, pues ahora nos tenemos que volcar todos. Yo digo que Estados Unidos se tiene que volcar, pero creo que nos tenemos que volcar todos, y no solamente en el hoy, sino en el mañana, que va a ser muy a largo plazo, porque es verdad que los seres humanos tenemos la tendencia de tener muy buena respuesta inmediata, pero a los 4 días se nos olvida la situación, y aquí va a ser una situación muy dolorosa. Me dan mucha pena todos estos niños que se han quedado sin familia, que incluso las organizaciones están diciendo que es un problema gordo para que no caigan en malas manos, y creo que la situación de Venezuela tiene que ser a nivel mundial, hacer un llamamiento para que todos nos organicemos, porque esto va a ser a largo, y el gobierno de Venezuela ha demostrado que ni puede hacer, ni quiere hacer, ni va a hacer. Ahí no va a estar la solución, sino que es un gobierno corrupto, que hasta en la peor circunstancia de ayuda están siendo corruptos. O
O sea que, bueno, pues a ver cómo... Y mi apoyo a todos los venezolanos porque me da muchísima pena. La colonia española aquí es muy grande, muy solidaria y lo están pasando muy mal porque su familia está... que no saben ni dónde está. O sea que yo creo que peor situación no puede haber. Bueno, yo creo que por muchos rescatistas que vayan ahora, la realidad es la que es. Sí. Y salvo milagros, casos excepcionales, ahora lo único que se recogen son muertos. Nos hemos agarrado los medios a este chico que estaba sepultado. Pero porque le ha caído de hueco, tenía algo. Y porque era la esperanza de que saliera bien. Pero la realidad es la que es, y pasados, no sé si son 3 o 4 días, la esperanza de encontrar gente viva es nula. Quizás ahora lo más preocupante es los problemas sanitarios que se pueden generar. Venezuela, calor, humedad, cuerpos, descomposición, pues es un problema bastante importante. Estados Unidos sí que ha mandado ayuda a varios grupos de rescatistas, pero a veces no es cuestión de mandar, es cuestión de que no puede el propio país coordinar toda esa ayuda que es decir, los aeropuertos, la llegada, o sea, las ubicaciones, incluso la propia alimentación. A veces, por mucho que tú quieras mandar, el propio país no puede asumir esa intendencia. Siempre se dice que las desgracias se ceban con los países más desfavorecidos. Es que un terremoto similar pudo haber en Japón y no tiene estas mismas consecuencias. Es importante. O el que sucedió en Haití, que fue un desastre, que fue Paco Rivas, estuvo ahí, siempre me decía, él dice, cuando vas a una catástrofe de ese tipo, dice, no vas buscando muerte, vas buscando vida. Es decir, pero, David, te adentras, ves un cuerpo y con una frialdad asombrosa quitas, porque lo que tú vas buscando es vida, no muerte, que la muerte ya sabes que hay. Siempre se ceban esos... ¿Por qué? Porque hay unos problemas estructurales, sí, porque pero aquí hay en corrupción. España pasaría igual, ¿eh? Hay una normativa de la Unión Europea que España no está cumpliendo y avisan de que si hay un terremoto en la zona, en el litoral de Levante, Murcia, se caen los Bueno, porque no estamos cumpliendo España esa normativa sí, es cierto de que puede haber, construcción, de hecho, cuando fue en Lorca, ¿dónde fue? Claro, Lorca, efectivamente, con Lorca. un temblor que dicho no fue esto, tanto, ya no digo a la catástrofe tal, hay capacidad de reacción. Sí. O sea, hay una capacidad de reacción. Pero no lo estamos haciendo bien en la cuestión de prevención, seguramente, que sería lo más importante. Pero porque... quizás no estemos en una zona de especial riesgo, como puede ser Los Ángeles o Japón. Pero sí que hay capacidad de reacción. Es que en Venezuela eso sí es no verdad. encontraban máquinas. Bueno, Lo que habéis comentado los militares, yo vi una imagen donde había una persona con una mascarilla y les decía a los militares que estaban tan panchos con el fusil así, bueno, voy a hacer una palabrota, nos estáis jorobando en las carreteras y estáis aquí y no sois capaz de tirar el fusil y ayudar. Y coger una pala. O sea, que en eso habrá que decir que aquí tenemos la UME, que hay que agradecer ahora a Zapatero, que está un poco delicado. Además que fue muy criticada en sus principios la UME, cuando se creó. Y tenemos unos, ya no la UME, o sea, la gente, los bomberos. Sí, yo creo que el problema de España es decir, parad, no ha sido llenar un avión lleno de profesionales, es decir, parad que no cabéis todos, porque es que están al instante queriendo la diferencia también entre un Estado fallido como Venezuela y por cierto, la solidaridad, ¿sabes el problema de esta catástrofe? Porque me lo ha comentado gente. En otras echas Bizum, una ayuda... Con Venezuela hay cierta sensación que de se lo van a quedar ver dónde va el dinero, que seguramente sea equivocada. Pero sí que vamos a... a mí me lo ha dicho gente como diciéndome, joder, les ayudaría, pero a ver dónde va el dinero. Si están dedicándose las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad a intentar saquear, no digo la totalidad, pero una parte importante se está dedicando a saquear, pues eso, a encontrar oro, lo que hubiera en las zonas derruidas. Si parte de los alimentos que se han enviado se han demostrado que se han quedado también esa gente que está al lado de los poderosos, del poder, del gobierno, la gente tenemos miedo, vamos a hacer un llamamiento a ayudar a esta gente. Pero hay que hacerlo a través de todo lo que las organizaciones que nos den, porque ellos van a saber dónde tiene que ir. Precisamente pensaba en eso, cuando pasó lo de la Dana, sí que hubo algún saqueo, la zona de la Dana,
pero era impensable, o sea, la gente estaba para ayudar. Toma, aquí hay un botín. Bueno, y desde luego no había policía saqueando ni había y la solidaridad, sí, no, pero ante la desgracia yo creo que España siempre da muchísimos somos ejemplos. un país muy solidario. De hecho, somos líderes mundiales en donaciones. Donación de órganos. Y siempre no se nos pasa por la cabeza, creo yo, toco madera, asaltar un supermercado. No. Siempre decimos, a ver qué tengo para poder dar, en vez de a ver qué puedo... Siempre aparece algún sinvergüenza que bueno, se aprovecha sí, de estas efectivamente, condiciones. pero no es la mayoría. Y lamentablemente y al revés. el que aparezcan un par de sinvergüenzas llama más la atención y parece que los medios de comunicación... Digo, ojo, que en Estados Unidos ha pasado lo mismo. Cuando pasó lo de Katrina, en Nueva Orleans, los supermercados, vamos, veías a la gente con zapatillas, o sea, y con su... Lo que sí es cierto es que... Fíjate, sin embargo, me llamó la atención en Venezuela que se grabó desde un establecimiento, una chica que estaba preguntando por un perfume, empieza a moverse todo y se va de la tienda con el perfume sin haberlo pagado, obviamente, y de repente vuelve a la tienda con todo el temblor para devolver el perfume. En España no seríamos. O sea, dices, con el bueno, perfume... es increíble. Claro, que de todo hay al final, y sí. hacer de la anécdota de lo insólito la generalidad que muchas veces pasa. Pero que hay que ayudar al pueblo ayudar, venezolano, y España tiene que estar ahí porque hay un compromiso, un lazo histórico. Y lo que sí es cierto es que dicen los expertos que este terremoto, si se hubiera producido en cualquier otro punto del planeta, hubiera realizado las mismas desgracias, hubiera sido tan devastador como allí. En Japón no. Igual Japón en cuanto a está muy preparado. pero que ha sido dos bueno, placas aquí es que ha habido tectónicas muy mala suerte porque además tampoco no era el foco, sino que estaba más alejado, además, pero el tema de las construcciones... Ha sido dos, que es como... Claro, y llevándolo luego al ámbito militar... que hay una densidad tremenda de población. Los terrenos que hay son... Llevándolo al ámbito militar es lo que hace, es la táctica de Rusia con Ucrania, es el double tack, o sea, es decir, primero tiro una bomba en un sitio, van todos los efectivos sanitarios y tal, y la vuelvo a tirar en el mismo sitio. Y esto ha pasado lo mismo, es decir, hay un terremoto, la gente sale, empieza a rescatar y vuelve el terremoto. En vez de huir, les pilla ahí de nuevo. Ha sido muy mala suerte, la verdad. Vamos a hablar de comercio, de compras. Se calcula que en estas rebajas, iba a decir en estas rebajas de verano, que ya lo de la temporada de rebajas queda muy diluido, pero bueno, que a lo largo del verano y las distintas rebajas que pueda haber, nos gastaremos en torno a 270 euros por persona. Eso sí, ahora parece que tenemos que detraer parte del presupuesto para pagar aquellos que compren en estas plataformas esa tasa Shein que ha aprobado la Unión Europea para penalizar precisamente esos pedidos que hacíamos de una chorradilla que nos vale 3 euros y al final ni pagamos gastos de envío. Bueno, pues a partir de ahora eso va a tener una pequeña penalización que se cree que puede contribuir a de alguna manera desmotivar esas compras impulsivas y a quizás también, no sabemos hasta qué punto, impulsar el comercio local, el de cercanía. Las hay y las hemos encontrado. Todavía hay personas que dan la espalda al comercio low cost procedente de China y no se han dejado tentar por las bajas ofertas. Al final es mejor comprarlo en tienda porque puedes probártelo y luego si no te gusta pues es cambiarlo y todo. Los que lo utilizan a menudo a partir de hoy tendrán que pagar 3 euros por cada envío, aunque sea por un producto de uno. Que de hecho íbamos a pedir hoy, 1 de julio íbamos a pedir hoy y no nos habíamos enterado. Esto, dicen, podría obligar a muchos a mirar hacia el comercio local. La camiseta que tengo es de Shein, pero bueno, así también compramos un poco aquí, que muchas veces nos vamos a lo fácil, a lo más barato por tema económico, pero sí también tienen un poco las tiendas de aquí con qué competir, por así decirlo. Compras por ahí para ahorrarte dinero, no para gastar más. Para gastar más, pues entonces vengo aquí a comprar ropa. La gente va a tener la opción de decir, bueno, si voy a pagar 4 euros allá y 4, pues puedes invertir algo mejor en España y puedes comprarlo aquí mismo y ya está. El problema es que la juventud que hay ahora se ha acostumbrado tanto a darle al botoncito que desde el teléfono pues lo hacen automáticamente, pero bueno, igual ya 3 euros si compran una cosa, porque Shein ya sabemos que tiene artículos muy baratitos, si encima le añades 3 euros, pues hombre, yo pienso que algo repercutirá a favor del comercio de proximidad. Califican de insuficiente la tasa, pero al menos se comienza a hacer algo frente a estas grandes plataformas de venta. Es una medida insuficiente, lo que pasa que bueno, sí que es verdad que por lo menos va a tener un coste el pedir, no va a ser así a la ligera. Entonces pienso que al final sí que puede ser interesante para el comercio de proximidad, ¿no? Que les cobren un poco, que no sea tan fácil. A medio y a largo plazo se verá si esta medida hace efecto, si llegan menos de estos paquetes a diario procedentes de las grandes plataformas chinas. Es que hay que ver lo que han crecido precisamente todas las empresas de reparto. Quizá por esto, Carmen, vemos brevemente si va a poder tener ese efecto, va a poder de alguna manera desmovilizar al comprador y acercarle más al comercio local.
Bueno, yo creo que hay una parte de gente que sí, que efectivamente va a decir, oye, yo sobre tener que pagar una tasa, porque además es una tasa que son 3 euros en un artículo, pero si compras un artículo diferente son otros 3 euros, y, o sea que al final van a ser... Bueno, hay gente que va a decir que sí. Gente joven, pues seguramente se agrupen, hagan pedidos juntos y cosas de estas, porque la gente joven tiene como muy interiorizada que les encanta comprar ahí. Bueno, yo creo que algo puede hacer, no viene mal, pero yo creo que estamos obviando el problema real de esta historia, es que el comercio local no lucha en igualdad de oportunidades con las grandes plataformas, y eso es claro. El gobierno toma conciencia, digo el gobierno español, pero también el europeo. Lo que pasa es que es verdad que España es un país que incluso entre comunidades hay mucha diferencia, porque no es lo mismo el comercio en las zonas costeras que el comercio en una zona como Palencia y los alrededores. Bueno, pues o se toma y con ganas y con una decisión real de decir vamos a ayudar al comercio, al pequeño comercio, porque además en Palencia, en la provincia de Palencia, si cierra un comercio es un drama. La provincia de Palencia está claro que si el comercio del pueblo cierra, a continuación se va la gente. Entonces, bueno, hay ayudas que la Junta ha hecho que a mí me parecen estupendas, ayudas al teleclub, al comercio ambulante, pero hay que tomar una iniciativa para que el comercio local sea ayudado realmente, con menos impuestos, con menos burocracia, con un montón de cosas que hay que estudiar. Fernando. Sí, yo creo que hay que priorizar a la hora de hacer compras, hay que pensar que si lo que estamos comprando estamos invirtiendo en el barrio, ese dinero va a quedar en el barrio. Si yo ese dinero le mando a China, voy a enriquecer a China. Es cierto que yo soy el primero que compra en esas plataformas, pero priorizo, y si no lo encuentro aquí, o me es muy rentable porque, caramba, esto no lo he encontrado y lo necesito. Yo hace poco he tenido que comprar en Estados Unidos una cosa que valía 250 euros y he pagado 120 de aduanas. Toma. Es decir, que he pagado un 50% de aduana, pero es que lo tenía que comprar porque no lo encontraba aquí. Esto es cierto que si son 3 euros, yo compro unos zapatos y una camisa, son 3 euros y 3 euros. Si compro 3 pares de zapatos, son 3 euros, es decir, que son 3 euros por cada categoría de producto. Y esto sí nos puede desmotivar a la hora del clic rápido, de decir, esto vale unos 70, clic, 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 hago un carro con 8 euros y he comprado 26 cosas. De esta otra manera, si tengo que pagar 3 euros más por esa pequeña tasa, pues es cierto que seguramente alguno se lo piensa 2 veces y nos desmotivemos del clic tan rápido. A ver, estaría hablando durante horas sobre este asunto. En primer lugar, saludo a Elena León, tertuliana de esta enhorabuena para general ella. de Comercio de la Junta de Castilla y León, que que va a ser un tema que ella lo va a afectar. En segundo lugar, el comercio va a ser lo que quiera el cliente o los palentinos. Es decir, por mucho que las administraciones hagan cosas, es el palentino de a pie quien tiene que apostar por el comercio. Da igual las ayudas, la rebaja fiscal, el no sé qué, no sé cuál al comercio. Si no entra nadie, cierra. Punto, no hay más, aunque le rebajen impuestos, lo que sea, que son ayudas que están muy bien. Pero aquí hay que concienciar a la sociedad, porque me hace mucha gracia. Uy, qué molesta Palencia, se ha cerrado no sé qué. ¿Hace cuánto que no vas a comprar tú ahí? ¿Qué quieres? ¿Que viva del aire? Claro. Aquí cuando cerró un comercio de una muy reputada cadena, y no hablo de la que estamos pensando, no, otra que estaba enfrente que también es de ellos, es que el lunes tenía mogollón de trabajo, pero para las devoluciones por internet. Es que la gente no iba ni a comprar ahí, era de devoluciones. Por eso siempre digo, hay que educar a la gente y a los jóvenes, que sepan que el tendero de ahí tiene familia, tiene trabajo, paga sus impuestos, y esa es la clave. No más. Bueno, y que si Palencia se queda triste también es por eso. Claro, y que egoístamente hablando, si dejamos dinero aquí es bueno para todos, porque quién sabe si mañana mi primo va a trabajar en esa tienda o si lo que gasta el de esa tienda con lo que gana de todos repercute. Bueno, pues así terminamos. Yo que quería celebrar el pase de España, bueno, creo que vamos a tener más ocasiones para hablar de España y para hacer pronósticos para el Mundial. Que ganaremos el Mundial. Ojalá. Estamos todos en... Frechi sonríe, pero de medio lado. Ojalá lo ganemos. Bueno, ayer me encantó el partido. Está difícil, ¿eh? Bueno, la inteligencia artificial dice que ganará Francia y España en tercer lugar, pero tenemos tiempo para repetirlo. Bueno. Para cambiarlo. Ojalá que así sea. Seguiremos aquí, como siempre, con nuestro horario y nuestros contenidos habituales. Volverá la tertulia, será el próximo viernes, pero tenemos que despedirla por hoy. David Frichilla, Carmen Fernández, Fernando Hermoso, muchas gracias a los tres. Gracias. Y nos vamos a la carrera porque hablamos demasiado, sobre todo yo, pero tenemos que poner ya el punto final. Muchas gracias como siempre por seguirnos, sean felices, que no hay nada más revolucionario.